Continuamos con más noticias de Cuba, señores. No olviden suscribirse a nuestro canal. Reportan un aparatoso accidente de tránsito en Cayo Santa María. Un aparatoso accidente de tránsito se registró en esta jornada del jueves en Cayo Santa María, ubicada frente a la costa norte de Cuba. De acuerdo con reportes que llevan a las redes sociales, en el hecho se vieron implicados un auto de renta y un autobús. Fue en Cayo Santa María, Villa Clara. Los pasajeros que viajaban detrás están hospitalizados, dijo el usuario Fran Rodríguez en el grupo público de Facebook Accidentes, Buses y Camiones por Más Experiencias y Menos Víctimas. Otras personas lamentaron el siniestro y refirieron que no se reportan fallecidos. Pobre chofer, lo conozco, buen chofer, y pronta recuperación a los lesionados. Qué bueno que no hubo muertos. Todo lo demás se arregla, indicó Alexis Díaz. Le dio sin sentimiento. Fíjese dónde está el tubo de escape y dónde quedó el maletero. Pronta recuperación a los lesionados. ¿Y qué estamos hablando? No hace ni 2 semanas se metió uno por el túnel y fue a salir por Zulueta. ¿Ustedes se imaginan que eso es solo para autos? Reaccionó Liusbel Torres Escalona. Otras personas identificaron al chofer. Es de Santa Clara, se llama Carlos, es botero y está bien. Golpes y lesiones, nada más, señaló otra persona. El régimen ha informado un aumento de las muertes por accidentes de tránsito en el país durante los meses de verano. El coronel Roberto Rodríguez Fernández, jefe del órgano especializado de tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, dijo que el cierre del mes de julio, a pesar de disminuir los accidentes y los lesionados, lamentablemente aumentaron los fallecidos. Legal a Donald Trump era un pago por un aniversario. Felicidades a un impacto. Quiero felicitar a todos los activistas que pertenecen a UNFACO por cumplir el número 12 de aniversario de cumpleaños, ¿me entiendes? Y también vengo aquí pidiendo la liberación de todos los presos políticos. Viva un Paco. ¡Viva UNFACO! Soy Roberto Pérez Rodríguez, coordinador de la célula José Martínez Lunfaco aquí en La Habana. Hoy estamos celebrando el 12 aniversario de la Unión Patriótica de Cuba. Estoy felicitando a todos los hermanos dentro de Cuba, fuera de Cuba y a todos los presos políticos que tenemos dentro de la prisión, en especial a nuestro líder José Daniel Ferrer. ¡Viva Lunfaco! Viva. ¡Abajo la dictadura! Abajo. ¡Patria y vida! Patria y vida. Y libertad. Buenas tardes, Europa. Buenos días, América. Un abrazo, cubano. Aquí estamos tratando de denunciar y de hablar sobre la situación de nuestra patria, de nuestro país. Tenemos que llegar a la libertad y la democracia en nuestro país. No siempre, casi siempre que me pongo delante de la cámara me pongo por indignación, porque hay muchas cosas cotidianas en Cuba que indignan. Toda la historia, todos los relatos, todas las noticias que vienen de allí son indignantes totalmente. Pero hoy me voy a dar el lujo de hablar por cierta alegría. Y digo alegría con el mejor sentido de la palabra, que lo entiendan, ¿no? El fin de semana ha habido un acontecimiento realmente notorio con lo de Diosnel, ¿cómo es? El cantante, caramba, el cantante que fue a la feria, Diosnel, no pronuncio bien el nombre ahora, que realmente fue con su voz, pues aconteció
ha sido representativo de la lucha de la unidad del pueblo contra la dictadura. Lenier, perdón por la... Lenier sin duda ha hecho 2 o 3 canciones que han sido muy significativas en la lucha contra la dictadura, y realmente esas canciones fueron un símbolo de unidad, de fuerza en todos los que luchamos por acabar con la dictadura. Y realmente fue una bofetada verlo verlo en el Festival del Cayo ese. Pero dice Alejandro Jodorowsky, un psicoanalista creo que de origen argentino, pero vive en Francia, tiene muy buenos análisis, muy buenos libros. Dice que todo lo que sucede para bien. Así que todo tiene una parte, una carga positiva, una carga, aunque los hechos sean negativos, en el trasfondo siempre hay que buscarle las cosas positivas. Y yo creo que el viaje de Lenier al festival hay que verlo en su contexto positivo. ¿Qué puedo decir yo en contra que no lo hayan dicho todo? Me he tomado la tranquilidad de ver el estado de opinión de todos los youtubers con relación a este evento, porque para mí sin duda este evento tenía una connotación en la promoción en la salida de la dictadura, de la posible salida de la dictadura de la aguda crisis en que está sometida. Y realmente a mí en lo personal pues me resultó cómo es posible que este muchacho, después de tener esas canciones, de decir Díaz-Canel cingado tantas veces y de decirlo tan públicamente, cómo es posible que vaya a ir a un evento tan miserable, un evento tan evidente que esté montado por el gobierno para promocionar el turismo. El turismo está en el suelo, está en el piso y la gente no va. No se dan cuenta que el problema allí son los servicios, son todo un sistema de cosas. Y yo no atinaba a entender cómo este cantante, tan buen cantante, tan famoso, tan bien logrado, haya hecho semejante miseria, semejante historia. Pero bueno, ya de eso se han encargado todos los youtubers de despeluzarlo completamente. Que en la lucha contra la dictadura hay que estar definido. No se puede. Si usted no quiere estar ni a favor ni en contra, mantenga. Mac, saludos. Si usted no quiere estar ni a favor ni en contra, pues manténgase callado. Pero si usted ya da la cara una vez, si usted habla, si usted dice, si usted actúa, por favor, continúe. Pero eso es una traición al ánimo, a la fuerza, a todo la gente que lucha. Es una traición medular, la de Lenier con toda la gente que de un modo u otro está luchando contra la dictadura. Pero todas las consecuencias negativas, todo lo significativo de lo malo de esta actuación, es evidente las consecuencias. Es inexplicable que este muchacho se haya ido allí, se haya ido detrás del cantante, del otro cantante que es famoso, pero lo que arrastra es baja intensidad, una de crédito. Cuba no tiene artistas con que representar los eventos ya, porque todos los artistas se han ido, porque en Cuba no es sistema, en Cuba es invivible, en Cuba no es factible la vida.
y han tenido que recurrir a este muchacho que viene en sus orígenes de la delincuencia, viene de orígenes de la delincuencia. Y el evento en sí no, aquello fue una barbarie, pero el evento estuvo representado por lo más bajo de la cultura y de la escena y de todo. Pero es la evidencia. Vamos a ir a la parte positiva del evento. Lo positivo del evento es la evidencia de que el gobierno, que la dictadura está bajando la cabeza, ha bajado la cabeza al extremo de que Lenier, con todo lo que ha hablado de Elías Canel, con todo lo que ha hablado, con todo lo que ha cantado, se hayan hecho de la vista gorda adentro y no hayan sido capaces de... Dalia, saludo, Yane, saludo. ¿Qué pasa, Yane? ¿Estás perdido? Es evidente que se están dando cuenta de que la Cuba real, que la Cuba cultural, que la Cuba económica, que la Cuba científica, que la Cuba de los médicos, se hayan ido del país, que nuestro país es insoportable, es invivible. Entonces, el hecho que Lenier haya ido a Cuba, lo hayan dejado entrar, primero lugar que lo hayan dejado entrar, y en segundo lugar que no lo hayan tomado ninguna represalia, es evidente la fragilidad con que se está moviendo la dictadura, la fragilidad con que está la dictadura puesta. Quiere ahora los retornos bajo cualquier condición, el retorno de los cubanos, porque los cubanos se han ido. Ellos sacaron como política que los cubanos se fueran para que mandaran dinero, para que mandaran remesas, para que mandaran esto. Venga, venga. Pero no se dan cuenta que han perdido los valores de las personas que se han ido, han perdido el valor de muchos científicos, artistas, de todo tipo, de cubanos valiosos que se han ido. La patria se ha desangrado en valores, se ha desangrado en valores. Y el hecho evidente de querer que retornen bajo cualquier condición la cultura, que retornen los cubanos, es la evidencia de la debilidad, de la fragilidad y del no saber a dónde va ese sistema. ¿A dónde va el sistema que no saben qué hacer ni para dónde coger? Es realmente evidente que tenemos a la puerta, tenemos la posibilidad de cambiar nuestra patria porque no saben dónde están. Cuba es propiedad de Raúl y su nieto es el gobernador único, es el único propietario del país.